el archivo prohibido, el nombre de Archie que volvió a sacudir a la monarquía británica. Durante años, el palacio había evitado pronunciar su nombre. Desde la salida oficial de los Sussex en 2020, el silencio institucional en torno a Archie había sido absoluto. No comunicados, no referencias, no vínculos administrativos, al menos no públicamente. Sin embargo, en una fría mañana de invierno de 2025, el nombre de Archie reapareció donde jamás debió estar, en un documento interno del Palacio de Buckingham Palace. No fue una filtración externa ni un ataque informático. Fue algo más inquietante, un error interno que dejó al descubierto un archivo que, en teoría, había sido eliminado años atrás. El documento que congeló la sala, todo comenzó durante una sesión rutinaria de revisión administrativa. En una sala privada del palacio, asesores y secretarios analizaban el informe anual que resume logística, agenda institucional y movimientos protocolarios. Nada fuera de lo habitual. Hasta que apareció un nombre en negrita, en medio de una sección titulada Notas Educativas. Archie Harrison Mountbatten Windsor. El silencio fue inmediato. No se trataba de un primo lejano ni de un miembro honorario. Era el hijo del Prince Harry y Meghan Markle, un niño que, tras el llamado Mexit, dejó de formar parte del engranaje institucional de la corona. La reacción inicial no fue ira, sino desconcierto. ¿Cómo había llegado ese nombre hasta allí? ¿Por qué figuraba bajo una categoría activa? ¿Se trataba de un archivo mal clasificado o de algo más profundo? El fantasma digital del año 2020. Fuentes internas señalan que el archivo provenía de una carpeta transitoria creada en 2020, en pleno proceso de salida de los Sussex. Durante aquella etapa caótica, se implementó una reestructuración digital sin precedentes. Muchos documentos fueron archivados, otros destruidos, y algunos quedaron en una zona gris administrativa. La carpeta en cuestión debía haber sido etiquetada como archivo histórico o eliminar. Pero un clic equivocado la dejó marcada como activa. Durante años permaneció inactiva, invisible en los servidores internos, hasta que un proceso automatizado de indexación anual fusionó metadatos antiguos con actualizaciones recientes. El sistema interpretó esos documentos como información vigente y los integró en el informe 2025. No hubo intención maliciosa, pero el efecto fue devastador. El contenido, inocente en papel, explosivo en contexto. El archivo no contenía datos sensibles actuales, incluía borradores de 2020, proyecciones educativas para un eventual hijo de los Sussex, bajo jurisdicción real, posibles posicionamientos ceremoniales y esquemas protocolarios. Documentos que pertenecían a una realidad que nunca llegó a consolidarse. Sin embargo, su sola existencia en un sistema activo generaba una implicación incómoda. La monarquía no había eliminado completamente el rastro institucional del niño. Para Harry, que ha reiterado en múltiples entrevistas su deseo de proteger a sus hijos del escrutinio y del aparato monárquico, el hallazgo podía interpretarse como una traición. No como vigilancia activa, pero sí como incapacidad estructural para cortar definitivamente los lazos administrativos. La reacción del rey. Cuando el informe llegó a manos del Charles III, la tensión fue palpable. Según fuentes cercanas, el monarca escuchó la explicación técnica, con gesto contenido y pronunció una frase que resonó en la sala. ¿Cómo sobrevivió a la purga? No era simplemente una cuestión informática. Era una cuestión simbólica. Desde 2020, la narrativa oficial había sido clara. Los Sussex habían abandonado sus funciones como miembros senior y con ello, la estructura institucional que los rodeaba. Que un archivo vinculado a su hijo siguiera activo, aunque fuera por error, ponía en entredicho esa narrativa. Más que un error técnico, el verdadero problema no fue el contenido, sino el significado. El episodio reveló algo más profundo: la dificultad de una institución centenaria para adaptarse a las rupturas modernas. La monarquía británica funciona sobre la base de la continuidad. Archiva, documenta, conserva. Su esencia es la memoria, pero en un mundo digital, donde un clic puede reactivar el pasado, la memoria puede convertirse en detonante. El nombre de Archie no debía aparecer en ningún informe operativo, y sin embargo, allí estaba. No como parte de un plan oculto, sino como residuo de una transición mal cerrada. Un correo reenviado, una falla humana y una tormenta global. La monarquía británica, sostenida durante siglos por la tradición, el protocolo y una férrea cultura del silencio, volvió a enfrentarse a uno de sus mayores temores: la pérdida de control del relato. Esta vez no se trató de una entrevista explosiva ni de una biografía reveladora. Fue algo más simple y, por ello, más inquietante. Un error humano, un correo reenviado, un archivo mal gestionado.
Y en el centro de todo, un nombre que jamás debió aparecer en los registros internos del palacio: Archie Harrison. El incidente comenzó como tantos otros dentro de las estructuras palaciegas. Un informe interno, clasificado como sensible, circulando únicamente entre miembros seleccionados de la Casa del Soberano. El documento, una versión depurada del tradicional informe invernal, mantenía ciertos elementos estructurales para contextualizar decisiones estratégicas. Entre líneas, casi imperceptible, figuraba una mención: Archie Harrison, notas educativas. No había detalles, no había contenido explícito. ¿Pero bastó? En un traspaso apresurado entre reuniones, un asistente senior reenvió el archivo a una bandeja secundaria administrada por un asistente junior. Este, abrumado y con poca experiencia, decidió reenviarlo a su dispositivo personal para revisarlo durante el trayecto en tren. Durante 20 minutos, el archivo quedó sin protección adecuada. Tiempo suficiente para que un contratista freelance, vinculado intermitentemente al departamento de TEI del Palacio, accediera a la bandeja, revisara los documentos marcados y detectara aquella frase. No avisó al Palacio. Avisó a la prensa. A las 14:42, un periodista digital recibió el aviso. Informe interno real menciona la educación de Archie. Sin adjuntos, sin pruebas documentales, solo una pista y un titular sugerido. Pero en la era digital los titulares son gasolina. Y este contenía palabras clave imposibles de ignorar: Harry, Archie, privacidad, brecha. En cuestión de horas, el artículo fue aprobado. La ambigüedad legal fue cuidadosamente calculada. Y la historia se publicó. La narrativa se impone. Estados Unidos enciende la mecha. Al principio, la noticia pasó casi desapercibida en el Reino Unido, sepultada bajo otras informaciones reales. Pero bastaron 40 minutos para que las redes sociales hicieran su trabajo. Influencers en Twitter amplificaron el titular. El término vigilancia real comenzó a circular. Y el público estadounidense reaccionó primero. La indignación no fue tibia, fue visceral. Para muchos en Estados Unidos, el nombre de Archie, en un archivo del palacio, evocó recuerdos dolorosos asociados a la historia de la familia real y, especialmente, al trato recibido por Diana, Princess of Wales. La memoria colectiva rescató la imagen de una institución fría, hermética, incapaz de proteger a quienes quedaban atrapados en su maquinaria. La idea de que el palacio pudiera estar siguiendo o archivando información sobre el hijo de Prince Harry y Meghan Markle, incluso de manera accidental, no se percibió como un error administrativo, se interpretó como un síntoma de algo más profundo, una incapacidad estructural para soltar el pasado. Cuando Estados Unidos marca el tono de una crisis real, el Reino Unido no tarda en reaccionar. BBC, Sky, EITV recogieron la historia. Pero el enfoque ya no era qué había pasado, sino qué más podría estar oculto. ¿Qué otros nombres figuran en archivos internos? ¿Qué registros se conservan aún? ¿Dónde termina el protocolo y comienza la invasión? El despertar en California. Traición y decisión. Mientras la tormenta mediática crecía, en Montecito amanecía. Fue una llamada la que rompió el silencio. El palacio, que llevaba meses sin contacto directo, ahora buscaba explicar. Un alto asistente, voz medida, lenguaje cuidadosamente desinfectado. Ha habido una situación. Error digital interno. Mención breve. El nombre de su hijo apareció de forma no intencionada. Está contenido. Pero Prince Harry ya había visto los titulares antes de que sonara el teléfono. No respondió de inmediato. Sabía que si el palacio llamaba, era porque el daño ya estaba en curso. La distancia geográfica no ofrecía inmunidad emocional. El nombre que había intentado proteger, preservar fuera del engranaje institucional, volvía a estar vinculado al sistema del que decidió apartarse. Meghan Markle no necesitó explicaciones. Bastó una mirada. Han tocado a Archie, dijo. 3 palabras que resumían años de tensiones acumuladas. Para el palacio, se trataba de un error operativo. Para Harry, el mensaje era otro. Aún existían archivos, registros, conexiones activas con la vida que él había abandonado. Y ahora, esa red alcanzaba a su hijo. Sin gritos ni dramatismos, tomó una decisión. Esto termina ahora. No esperaría comunicados oficiales ni estrategias de contención. Volvería al Reino Unido. No para alimentar el espectáculo mediático, sino para exigir claridad. Sin prensa, sin comitiva, sin anuncio previo. Solo él frente a la institución que marcó su historia. Kensington y Buckingham. Nervios helados tras los muros. Dentro de Kensington Palace, el ambiente era denso. Prince William repasaba en silencio los resúmenes de prensa. El titular rojo parecía una herida abierta sobre su escritorio. No era ira lo que marcaba su gesto, sino algo más pesado.
inevitabilidad. No era otro escándalo Sussex. Esta vez era Archie. En una sala contigua, Catherine, Princess of Wales, procesaba la información con una serenidad tensa. Siempre disciplinada, siempre medida, entendía la gravedad simbólica del asunto. «Esto es personal», habría dicho en privado. Porque lo era. El nombre de un niño no debería reaparecer en ningún archivo institucional tras una ruptura formal. En Buckingham Palace, el clima no era más ligero. Charles III canceló compromisos. Exigió la versión completa de los hechos, no el resumen filtrado por la oficina de prensa. Sin filtros, ordenó. Por primera vez en meses, no pensaba como monarca, sino como abuelo. En el ala legal del palacio, el caos era silencioso. Asesores revisaban protocolos de archivo digital, normas sobre conservación de datos transicionales y responsabilidades internas. ¿La existencia del archivo podía interpretarse como vigilancia? ¿Había negligencia o algo más estructural? Las respuestas eran escasas, y cada vacío sonaba como una admisión. El murmullo interno ya no giraba en torno a la filtración, sino al sistema que la permitió, a la cultura de una institución que afirma dejar ir, pero rara vez lo hace del todo. El conflicto fraternal. Deber versus lealtad. William se movía con deliberación. Había caminado esa línea antes, la tensión entre deber institucional y vínculo fraternal. Pero esta vez no se trataba de entrevistas, títulos o apariciones públicas. Se trataba de confianza, de traición, de un niño sin voz en medio de una guerra silenciosa entre individuo e institución. El peso era visible, aunque no pronunciado. 4 años después del Mexit, el conflicto no había desaparecido. Solo había mutado, y ahora regresaba con un nuevo detonante. Un aterrizaje sin cámaras. No era un regreso, era una advertencia. El avión aterrizó antes del amanecer, sin periodistas, sin comunicados, sin flashes. Solo una escolta discreta y un coche oscuro esperando en la pista. No había banderas ni protocolo ceremonial, porque esto no era una reunión familiar. Era una confrontación. Cuando Prince Harry volvió a pisar suelo británico, no lo hizo como miembro activo de la realeza, lo hizo como padre. Y eso cambiaba todo. El trayecto desde el aeródromo hasta la residencia designada fue silencioso, pero mentalmente ensordecedor. Cada kilómetro evocaba 2020, la salida, el desconcierto, la ruptura pública. Pero entonces se marchaba. Esta vez regresaba con algo más, una pregunta sin respuesta y una furia contenida. Dentro del engranaje palaciego se activaron banderas de privacidad de emergencia. Las agendas internas fueron reajustadas. Ningún comunicado oficial mencionaría su presencia. El silencio era una estrategia de contención. La ausencia de Meghan Markle alimentó especulaciones mediáticas. Distancia estratégica, evitar un choque directo, puertas adentro. La explicación era más compleja. Esta batalla, en esta ocasión, era personal para Harry. No habría fotografías conciliadoras ni encuentros cuidadosamente escenificados. No habría gestos simbólicos para consumo público. Más allá de la filtración, la crisis estructural de la monarquía. Lo ocurrido dejó al descubierto algo más inquietante que un error técnico. Reveló la tensión persistente entre tradición y adaptación. La monarquía opera bajo principios de continuidad histórica. Los archivos son memoria institucional. Pero en la era digital, la memoria puede percibirse como vigilancia. El dilema es profundo. ¿Cómo conciliar la necesidad de registro con el derecho a la desconexión total? ¿Cómo garantizar que una salida pública y negociada implique también un cierre administrativo real? La percepción pública, especialmente en Estados Unidos, ya había moldeado la narrativa. La institución no suelta. Y en tiempos de redes sociales, la percepción pesa tanto como la verdad técnica. El vehículo que lo trasladó no se detuvo frente a las puertas principales de Buckingham Palace, ni en la residencia de Kensington Palace. Entró por un acceso lateral, reservado para encuentros discretos, sin asesores, sin personal de apoyo, sin testigos. Solo un cuarto cerrado y una conversación pendiente desde hacía años. Harry no llegó como el príncipe rebelde, ni como el hijo menor que abandonó el sistema. Llegó como padre, y su mensaje fue claro. Mantengan a mis hijos fuera de su mundo. Un encuentro sin protocolo. Fuentes cercanas describen la reunión como sobria, casi austera. No hubo retratos históricos ni símbolos de Estado. Solo 2 hombres unidos por la sangre y marcados por un pasado de silencios y desencuentros. Carlos habló primero. Reconoció errores. Admitió que ciertos documentos internos, un expediente que nunca debió existir, habían permanecido archivados dentro del sistema palaciego. Alegó fallos de protocolo, inercias administrativas, una maquinaria institucional que no se actualizó a tiempo. Pero para Harry, la intención no mitigaba el impacto.
¿Cuántas veces tengo que irme para que dejen de aferrarse a mí?, habría preguntado con voz contenida. La respuesta del monarca fue más emocional que política. Nunca dejé de ser tu padre, incluso cuando dejaste de ser mi príncipe. Una frase cargada de significado, pero insuficiente para borrar años de distancia. El verdadero punto de quiebre, la exigencia del duque, fue concreta. Eliminación total de cualquier registro digital o físico relacionado con la vida privada de sus hijos dentro del sistema palaciego. Nada de archivos confidenciales, nada de notas internas, nada de rastros administrativos. No ocultar, no editar, sino destruir. Para Harry, el problema no era burocrático, sino moral. Sus hijos no podían convertirse en piezas estratégicas dentro de la narrativa de continuidad de la corona. No eran símbolos ni activos dinásticos, eran niños. El rey, tras una pausa que según testigos resultó más elocuente que cualquier discurso, aceptó. No con entusiasmo, pero sí con la conciencia de que negarse habría profundizado una fractura ya casi irreversible. No fue una reconciliación, tampoco un cierre definitivo, fue una tregua frágil, marcada por la sombra persistente de Diana, Princess of Wales, cuya ausencia sigue pesando en cada decisión y cada herida abierta dentro de la familia. El choque entre hermanos, pero si la conversación con el rey fue tensa, el encuentro posterior con Prince William resultó aún más revelador. No se veían desde el funeral de la reina. No hubo planificación ni protocolo, solo una frase que lo desencadenó todo. «Está aquí». William entró con la compostura del heredero. Harry permaneció inmóvil. La pregunta inicial del príncipe de Gales no fue agresiva, sino decepcionada. «¿Por qué no me llamaste primero?». La respuesta fue directa. «Porque esto no era sobre ti». Hasta que inevitablemente lo fue. La discusión no escaló en gritos, sino en reproches quirúrgicos. William defendió al sistema. Habló de fallos administrativos, no de intenciones maliciosas. Harry, en cambio, cuestionó la transformación de su hermano en parte integral de aquello que él decidió abandonar. «¿Qué parte del sistema no te ha absorbido?», lanzó. Más que un enfrentamiento personal, fue el reflejo de dos visiones opuestas sobre el futuro de la monarquía. Una comprometida con la tradición, otra convencida de que el legado no puede imponerse por encima de la autonomía individual. William recordó que Harry eligió marcharse. Harry replicó que también dejó claro lo que no estaba dispuesto a tolerar. El archivo en cuestión, según él, demostraba que el engranaje institucional sigue operando bajo lógicas que él considera invasivas. Cuando la frase «te has convertido en el palacio del que huí» marcó el final de la confrontación, no hubo gritos ni portazos, solo silencio. Un silencio denso, incómodo, definitivo. No porque el conflicto estuviera resuelto, sino porque ya no quedaba nada por decir. Lo que ocurrió después no fue una reconciliación ni un comunicado oficial cuidadosamente redactado. Fue una estrategia inesperada que cambió el eje del debate público. Tras la reunión privada entre el príncipe Harry y el rey Carlos III, seguida de un enfrentamiento particularmente tenso con el príncipe William, el foco mediático explotó. Lo que inicialmente parecía ser la filtración de un archivo confidencial, terminó convirtiéndose en un cuestionamiento global a la institución monárquica británica. Desde Londres hasta Los Ángeles, el debate dejó de centrarse en protocolos y tradiciones para girar en torno a un concepto mucho más moderno y contundente: responsabilidad. Sin embargo, mientras los titulares ardían y las redes sociales se convertían en tribunales improvisados, Harry eligió no pronunciarse. Ni entrevistas, ni demandas, ni comunicados, nada. Y esa ausencia de palabras fue, paradójicamente, su declaración más poderosa. Analistas legales en Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a examinar las implicaciones en materia de privacidad y protección de datos. ¿Cómo era posible que una institución pública conservara información sensible relacionada con un menor al que ya no reconocía dentro de su estructura oficial? Organizaciones especializadas en protección de datos exigieron supervisión externa sobre los sistemas digitales del palacio. Incluso miembros del Parlamento británico, tradicionalmente reacios a intervenir en asuntos de la corona, formularon preguntas directas: ¿qué otros archivos permanecían almacenados? ¿Existían más fantasmas digitales ocultos en los archivos reales? En medio de ese clima de sospecha, Meghan Markle intervino de la forma más minimalista posible. Una imagen con fondo negro y una frase breve en letras blancas. Se cruzaron límites, otra vez. No hubo contexto adicional. No fue necesario. El mensaje se viralizó en minutos y reavivó la indignación pública. Para sus seguidores, el gesto representó una advertencia final. Para sus críticos, confirmó las denuncias que la pareja venía insinuando desde 2020.
que la institución no solo había fallado en protegerlos, sino que continuaba actuando con una opacidad preocupante. Dentro del palacio, la reacción fue inmediata. El rey Carlos ordenó una auditoría interna completa de los sistemas de registro digital de la Casa Real. Se produjeron despidos silenciosos y se contrató a consultores externos para revisar procedimientos que durante décadas habían permanecido fuera del escrutinio público. Por primera vez en mucho tiempo, la monarquía no intentaba apagar un incendio mediático. Trataba de demostrar que aún merecía confianza, pero el daño ya se había instalado en el interior de la familia. El príncipe William y Catherine desaparecieron de la agenda pública durante 5 días, sin actos oficiales, sin declaraciones. Las puertas de Kensington permanecieron cerradas y la especulación creció. ¿Era un gesto de solidaridad? ¿Una señal de fractura? ¿O simplemente una estrategia para recalibrar su imagen en medio del vendaval? Mientras tanto, Harry tomó su decisión final con la misma discreción que había elegido para gestionar la crisis. No hubo despedidas formales ni filtraciones estratégicas a periodistas cercanos. Solo un vuelo privado desde una terminal discreta se marchó sin dramatismos, sin escenografía. No dio un portazo ni quemó puentes, simplemente caminó fuera del palacio por última vez. Y ese gesto, desprovisto de teatralidad, resultó devastador. Al no responder a cada acusación ni alimentar el ciclo mediático, permitió que la institución enfrentara sola el peso de las preguntas. En lugar de defenderse, dejó que el sistema se examinara a sí mismo bajo la lupa pública. En un mundo hiperconectado donde el silencio suele interpretarse como debilidad, Harry lo convirtió en su herramienta más contundente. Cuando la rutina ceremonial regresó, actos oficiales, sonrisas ensayadas, comunicados medidos, algo había cambiado. En los pasillos del palacio persistía una certeza incómoda. Se había cruzado una línea que él había advertido que no se debía traspasar. La monarquía británica ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos. Pero los desafíos actuales no se libran en campos de batalla ni en salones diplomáticos, sino en el terreno de la transparencia, la ética y la gestión de la información. Y en ese terreno, el silencio de un príncipe puede ser más disruptivo que cualquier entrevista explosiva.